tal? ¿Cómo están? No tengo ni tiempo de investigar. Hoy es la última clase antes del primer examen. Sí, les comentó Carlos. La idea de hoy es ver algún tema que había quedado pendiente. Sobre todo, terminar lo del derivado de tasas lineales que vimos la vez pasada, y ver un poco cómo es el tema de derivados no lineales. En sí van a ver que es lo mismo que lo que vimos con árboles multinomiales. Y después podemos pasar a investigar cualquier inquietud que pueda llegar a tener. Si no tiene ninguno, si la investigamos más o menos rápido, vemos lo de derivados americanos. Si no, no estaría entrando. Dado esto, no sean malos si no inventen preguntas a propósito. Si no hay preguntas, lo intentamos incluir. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vimos la vez pasada? ¿Se entendió? ¿Me siguieron más o menos? Bueno. Déjenme redondear el último derivado que vimos la vez pasada, que era el swap. ¿Sí? A ver si recordamos lo que hemos visto. Teníamos un flujo de fondos. ¿Y cuánto? No recuerdo la nomenclatura que habíamos utilizado. ¿Cuánto pagábamos acá? C por K, C por K por 2 sobre 12. 2 sobre 12. C por K por 2 sobre 12. En realidad es menos. Menos. C por K por 2 sobre 12. Y arriba era C. C por I. 0,02 sobre 12. Por 2 sobre 12. C por I. 2, 0. 2 sobre 12. 2 sobre 12. 2 sobre 12. 4. El ¿Cómo? primero. 2 sobre 12, 0. Sí. C por I. 4 sobre 12. 0. 2 sobre 12. Que en realidad la recta la hemos hecho todo sobre 12. O sea, que habíamos hecho 1 sobre 12, 2 sobre 12. Bien, mejor. Está claro que todo lo que decimos vale, ya sea que expresemos el tiempo de forma anual, o mensual, o bimestral, o trimestral, o diario. ¿Sí? Esta la multiplico por 2 sobre 12. Lo único que hay que saber es que el tiempo está expresado de forma genial. Gracias. Lo único que hay que saber es que bueno, si estos son años, tratamos las cosas como años. Si estos son meses, tratamos las cosas como meses. Si estos son días, tratamos las cosas como días. ¿Sí?
O sea, si el tiempo, si 1, el tema es definir qué es 1. ¿Sí? Si 1 en este caso es un año, ok, 2 sobre 12 son 2 meses, 4 sobre 12 son 2 meses y demás. Si 1 es un mes, ok, 2 son 2 meses, 4 son 2 meses y así. ¿Sí? Para simplificar y no meternos en ese lío, acá estamos tratando todas las cosas como años. ¿Sí? Es simplemente hacer las cosas más engorrosas, pero conceptualmente no agrega nada. En general las cosas se expresan en términos anuales. Y habíamos intentado calcular el valor actual de este flujo de fondos. ¿Sí? El valor de la parte fija, ¿cuánto era? O sea, como son flujos fijos, los puedo actualizar. Valor de los flujos fijos, llamémosle. Luego la suma. De menos C por K por 2 sobre 12 dividido 1 más I 0 así lo hemos escrito por 2 sobre 12 Por T. Por T. por T sobre 12. Claro. Ok. Y esta suma va para T igual 2 sobre 12, 4 sobre 12 y 6 sobre 12. ¿Sí? Bien. Y el valor de los flujos variables, habíamos dicho, acá tenemos un menos, ¿sí? Para los flujos fijos, que es este menos que está acá. El valor de los flujos variables, habíamos dicho que si poníamos C, hoy, si agarrábamos a nuestro bolsillo y poníamos C pesos, íbamos a conseguir al momento 2 sobre 12 los intereses. C más C por I, 0, 0, 2 sobre 12 por 2 sobre 12. ¿Sí? Si esto lo sacábamos, o sea, con esto nos lo guardamos en el bolsillo, y si esto, en vez de guardárnoslo en el bolsillo, lo volvemos a invertir, a los 2 meses vamos a conseguir lo mismo, nada más que con los nuevos intereses. ¿Sí? C más C por I, 2, 0, 2 sobre 12, por 2 sobre 12. ¿Sí? Y lo mismo. Esto nos lo guardamos en el bolsillo y esto lo volvemos a invertir. ¿Sí? Y cuando lo volvemos a invertir, el 6 sobre 12, volvemos a conseguir lo mismo, pero con la nueva tasa de interés. C más C por I, 4, 0. Sigo cometiendo el mismo error, perdón. Acá no es 2, es 2 sobre 12. Acá no es 4, es 4 sobre 12. ¿Sí? Entonces el flujo de fondos que nos quedaba era así. Teniéndose al principio, era equivalente a tener esto en el futuro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y tener esto es lo mismo que tener esto, nada más que nos sobra este C de acá. ¿Sí? Entonces lo que hemos dicho es, lo que podemos hacer para que no nos sobre este C es pedir prestado en 0 el valor actual de C. ¿Sí? Si pedimos prestado en 0 el valor actual de C paradero en 6,
vamos a estar obligados a devolver C pesos en 6 y se me va a cancelar con este C positivo que está acá. ¿Recuerdan? Habíamos dicho, bueno, si pedimos prestado esta cantidad de dinero esta cantidad de dinero, ¿sí? Y nos obligamos a devolverla en 6, ¿cuánto vamos a devolver en 6? 6, ¿sí? Entonces esto que nos sobró acá lo vamos a cancelar con lo que tenemos que devolver, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hacer las dos cosas a la vez nos generó el mismo flujo de fondos que el de arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Conclusión. Pareciera que el valor de estos flujos variables debiera coincidir con el valor de esto. ¿Por qué? Porque esto es el valor de una estrategia en donde pido prestado este dinero y me obligo a devolver esto. Con este dinero que pedí prestado, o sea, lo primero que hago es pedir prestado este dinero, ¿sí? Pido prestado este dinero y me obligo a devolver esto, ¿sí? Si a este dinero que pedí prestado le agrego este dinero, ¿qué es lo que tengo? C. ¿Sí? Me prestan esto, le agrego esto, menos esto, me da C. Con eso sé qué hago. Toda esta estrategia que está acá. ¿Se entiende? ¿Por qué C menos A lugar a C? Está bien, lo expliqué mal. Lo que digo es, parece razonable, por todo lo que dijimos, parece razonable de que el valor de este flujo de fondos es igual a esta diferencia. ¿Cómo sería el arbitraje o la réplica de esto para demostrar que efectivamente está bien? ¿Sí? Se parte en dos pasos. ¿Sí? Lo que digo es, tener esta cantidad de dinero, teniendo esta cantidad de dinero, puedo generar este flujo de fondos. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos esta cantidad de dinero, la tenemos en el bolsillo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? En primer lugar, esto no lo tocamos. Pedimos prestado esto. ¿Sí? Si pedimos prestado esto, nos obligamos a devolver esto. ¿Sí? Habiendo pedido prestado esto, ¿sí? Ya tenemos hoy este dinero en nuestra mano. Le agregamos lo que tenemos en el bolsillo. Entonces hacemos esto más esto, ¿qué nos queda? C. ¿Sí? Entonces ya tenemos C. Con los C lo que hacemos es toda esta estrategia de arriba. ¿Sí? Nos sobra este C de acá, que lo cancelamos al anterior y demás. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, si tengo esto en el bolsillo, tomando el crédito del inicio e invirtiendo, puedo generar esto que está acá. ¿Sí? Entonces, pareciera que nos queda otra de que esto valga esto. ¿Sí? Porque lo puedo replicar y teóricamente, si no vale esto, se podría armar un arbitraje. ¿Me siguen? Este es el valor de los flujos fijos, este es el valor de los flujos variables. El valor del swap es la suma de estas dos cosas.
¿Sí? ¿Me siguieron el razonamiento hasta acá? Una de las cosas que no comenté la vez pasada es, bueno, ¿cómo podemos hacer lo de siempre? ¿Cómo podemos hacer para no un arbitraje en caso de que en el mercado el swap no valga esta fórmula? ¿Sí? Imaginémonos que hacemos toda esta cuenta, C vale 10, esto que está acá vale 10, esto que está acá vale 9, y esto que está acá vale 8,6. ¿Sí? Entonces, teóricamente, esto vale 8,6 para un cada dado que pactaría con una persona. ¿Sí? Teóricamente, entonces esto debería valer 0,4. ¿Sí? No. 0,6 entonces. Imagínense, esto es el valor teórico, esta es la vuelta que hacemos nosotros. Imagínense que en el mercado vale 0,5. ¿Cómo hacemos para ganar dinero sin riesgo? La idea de siempre es vendo lo caro, compro lo barato. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es anotar en un papel, voy a hacer un swap con tasa pactada acá, con estos flujos, se lo doy a alguien me va a dar 0,5. ¿Sí? Entonces, yo con eso ya sé que voy a recibir estos flujos y voy a ver si lo estoy explicando como me conviene, y voy a tener que pagar estos flujos. Entonces, creo que sí. Entonces, con esos 0,5, con 0,1 me lo guardo en el bolsillo, con 0,4 podría hacer todo esto. ¿Sí? Bien. Por un lado voy a tener que pagarle a alguien esto. ¿Sí? ¿Cómo hago para pagarle a alguien este flujo de fondos? Bueno, por un lado, pido prestado 0,6 pesos. ¿Sí? O sea, esto 0,5, 0,1 me lo guardé en el bolsillo, con 0,4 armo la estrategia. ¿Sí? Estos 0,1 ya no los vamos a usar, va a ser nuestra ganancia. Bueno, yo me acuerdo muy bien cómo era, creo que lo voy a ir sacando con el tiempo. Creo que lo voy a ir sacando a medida que lo voy diciendo. Lo que recuerdo era que hay que ir
tomando cada uno de estos y así va conformando los días. Vamos a ver si salen. Tomo 0,6 pesos, ¿sí? Sería al revés. En la apunte lo que dice es que primero se invierte en C pesos. Es lo primero que dice. Es que tengo el ejemplo al revés. Al haber vendido el swap, yo me obligué a pagar este flujo de fondos. Lo estoy pensando al revés. Me obligué a pagar este flujo de fondos. ¿Qué significa pagar este flujo de fondos? A alguien le voy a dar esto y voy a cobrar esto de alguien. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo vendí el swap, lo que hice fue vender este flujo de fondos. A alguien le debo este flujo de fondos. ¿Sí? A alguien le voy a pagar estos flujos variables y de ese alguien voy a cobrar estos flujos fijos. Entonces lo que necesito saber es cómo voy a hacer para pagarle a alguien estos flujos variables. ¿Sí? Financiándome con los 0,4 y con los flujos fijos que están acá. Si se quiere, esto que voy a cobrar, de vuelta, vendí el flujo de fondos. Esto lo tengo que pagar y esto que voy a cobrar. Mi preocupación es cómo hago para pagarle los flujos variables a esta persona. ¿Sí? Para pagarle los flujos variables a esta persona, lo que tengo que conseguir es poder armar esto que está acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Teóricamente, para poder armar esto que está acá, necesito un peso. ¿Sí? Si yo tuviera un peso, podría armar esto que está acá, que era invertir C, endeudarme en C en el futuro y se me generaban los intereses. ¿Sí? Teniendo un peso, podría generar eso. Ahora recordamos cómo. Pero no tengo un peso, tengo 0,4. Ahí va. Ahí salió. Tengo 0,4. ¿Qué es lo que hago? Pido 0,6. Pido 0,6. ¿Sí? Y me obligo a devolver estos flujos de fondos. C por K sobre 12. ¿Eh? Pero no es con la tasa acá, eso 0,6 que pido. No es con la tasa. No, yo lo que hago es, pido 0,6 y digo, te voy a devolver esto. ¿Sí? Yo sé que el valor actual de esto vale 0,6 en el mercado. ¿Sí? Ya esto para cuando hago esta contratación por detrás, con la persona con la que contrato, esto es un flujo de fondos. ¿Sí? Dame 0,6 y te voy a devolver esto en el mes 2, 4 y 6. Eso es lo que le digo. Y sé que es equivalente financieramente. ¿Me siguen? Bien. Entonces, pido 0,6 y me obligo a devolver este flujo de fondos que está acá. ¿Cómo le voy a pagar al señor este flujo de fondos? Con el swap que vendí recién. Habiendo vendido el swap, me obligo a pagar esto y voy a cobrar esto. Con cada uno que cobre de estos, le voy a pagar al señor al que le debo 0,6 pesos. ¿Se entiende? ¿Repito? ¿Sí? Pues vamos. Vendí el swap. ¿Sí? Al vender el swap, me obligué a pagar esto y voy a cobrar esto. ¿Sí? Mi punto es, ok, esto que lo voy a cobrar no me hago mucho problema. ¿Sí? Mi problema es que tengo que pagar esto y no sé cómo hacer. ¿Sí? Tengo 0,4, 0,1, me lo metí en el bolsillo, me lo gasté, me compré cosas. ¿Sí? Tengo 0,4.
¿Cómo hago con 0,4 para armar este flujo de fondos? Yo lo que sé es que para armar este flujo de fondos, por lo que vimos antes, teóricamente necesito un peso. ¿Sí? Porque esto vale 10, esto vale 9 y teóricamente con esto se armaba el flujo de fondos de arriba. No tengo un peso, tengo 0,4. ¿Sí? ¿Cómo hago para conseguirme un peso? Bueno, pido prestado 0,6. ¿Sí? Y le digo al señor que me presta 0,6, te voy a devolver C por K por 2 sobre 12, C por K por 2 sobre 12, C por K por 2 sobre 12. Te voy a devolver estos flujos de fondos. ¿Sí? ¿Cómo voy a conseguir estos C por K por 2 sobre 12 para devolver ese flujo de fondos? Porque vendí eso. Como vendí el swap, me obliga a pagar esto, pero también obligué a alguien a que me dé esto. Entonces cada vez que me dé esto, se lo doy al señor con el que tomé la deuda de 0,6. ¿Entendió? Bien. Tengo 0,4 de lo que me sobró del swap, tengo 0,6 de lo que me prestaron, tengo 1. ¿Sí? Entonces ya con ese 1 ya puedo hacer este jueguito que estaba acá. ¿Sí? Repetimos el jueguito. Para hacer esto, tengo un peso. ¿Sí? Para hacer esto, pido prestado 9 adicionales. ¿Sí? Y me obligo a devolver C en el momento 6. O sea, pido prestado el valor actual de C, que vale 9. ¿Sí? Y me obligo a devolver C en el momento 6. ¿Sí? Entonces, tenía 1 en el bolsillo. Me dieron 9, me quedé con 10. Y me obliga a devolver C. ¿Sí? Con esos 10, ¿ahora qué hago? Los invierto. Hago esto. Con los 10, los invierto. Me dan C más la tasa de interés. Los C los vuelvo a invertir, me dan C más la tasa de interés. Los C los vuelvo a invertir, me dan C más la tasa de interés. Lo mismo, me van a sobrar C acá, que se me van a cancelar con el capital asociado a esta deuda que tomé acá de 9. Como neto de las dos cosas me quedaron los intereses, o sea, con los 0,4 que me sobraron del swap, más los 0,6 que pedí prestado, generé 1, con este 1 pudimos hacer una cosa que nos generó los intereses estos. ¿Qué hacemos con estos intereses que recibimos? Los pago por el swap. Los uso para pagar los flujos variables del swap. ¿Se entendió? Recapitulando, para decirlo de forma corta, vendí el swap a 0,5, 0,1 me guardé en el bolsillo, tomé prestado 0,6 y se me cancela con los flujos que cobro, ¿sí? Y cuando uní 0,6 con 0,4, junté un peso y con ese peso pude generar los flujos variables que cancelan la deuda variable que tenía. ¿Se entiende? Y me quedó todo neteado. ¿Qué sobró? 0,1 al principio. ¿Sí? Entonces, ahí les queda que evidentemente el valor de mercado no puede ser mayor al valor teórico, si no se puede armar un arbitraje.
les queda hacer el mismo razonamiento al revés. Intenten ver si les sale. Sí. Vos pedís 0,6 para igualar el peso que vas a devolver, digamos, el valor del peso del flujo variable. O sea que cuando el flujo variable no pedís nada, digamos. Solo lo invertís. Es que en realidad, cuando nos abstraemos de qué es lo que está en el medio, digo, no pedí nada. Ahora, ¿qué es lo que está en el medio? Ese peso que tengo, además lo agrego. Ahí ya me meto. O sea, yo puedo decir, con ese peso se lo daré a un señor que hace todo este lío. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese señor? Ese peso lo une, o sea, toma prestado adicionalmente 9. ¿Sí? Se obliga a pagar C. Y con ese 1 más los 9, junta los 10, que vale C. Y con ese C genera esto y esto. ¿Sí? Y este se le va con este que tomó acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esto un poco para demostrar de que el razonamiento que hacíamos para los derivados que habíamos en los árboles binomiales y los multinomiales también aplica para estos casos. Y la idea es que siempre cuando decimos que algo vale algo es porque hay un arbitraje por detrás que lo fundamenta. Si no, no tiene fundamento. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguieron? Me había quedado contar una cosita más. Y es un método alternativo de evaluación que es bastante más natural, más habitual en la práctica. Lo comento en segundo término porque la interpretación financiera es menos clara. El valor de esto, el valor de los flujos fijos, es claro. Es simplemente el valor actual de los flujos de fondos. ¿Sí? ¿Qué otra forma podríamos haber utilizado para calcular el valor de los flujos variables? ¿Qué es lo que les dije la vez pasada que hace el mercado cuando tiene flujos variables? ¿Qué les dije? Directamente lo que se suele hacer es reemplazar los flujos variables por las respectivas tasas forward. ¿Sí? Y en realidad lo que les había dicho es, ojo, no es que se está estimando. Si bien lo que se suele decir es que agarro la tasa variable y la estimo con la tasa forward que hay hoy, la realidad es que lo que estoy haciendo es añadiendo un contrato que tiene valor cero. ¿Recuerdan? O sea, lo que decimos es, podemos hacer de cuenta que en realidad no tengo este flujo de fondos, sino que en realidad tengo este que está acá.
Bueno, no sé si las líneas ayudaron a que más prolijo o más desprolijo. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Cuál es la diferencia entre esto que está abajo y esto que teníamos arriba? Tasa forward y tasa. Estas son las tasas forward. ¿Sí? ¿Cuándo conozco estas tasas? Hoy. ¿Sí? O sea, lo que hice fue reemplazar cosas que no conozco por cosas que sí conozco. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esto? Bueno, la vez pasada, lo que dijimos hace 5 minutos, vimos un argumento que nos decía, da lo mismo evaluar este flujo de fondos variables o este de flujo de fondos que para nosotros hoy es fijo. ¿Sí? Da lo mismo porque la diferencia entre ambos es una cosa que tiene valor cero. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Estamos de acuerdo? Entonces volvemos a esto que son flujos fijos. Y ya directamente agarro esta resta y la actualizo. Punto. ¿Se entiende? Agarro esta resta y la divido por el 1 más i, 0, 0, 2 sobre 12. Agarro esta resta y la divido por 2 sobre 12. ¿Se entiende? Hacer una cosa u otra cosa nos da lo mismo. Evaluarlo con la metodología que vimos hace 10 minutos o evaluarlo con esta da exactamente igual. ¿Sí? Compruébenlo. Si yo sumo todo esto, lo que voy a ganar es el valor, al valor de 0 de un swap. ¿Sí? Otra forma de llegar al mismo número. ¿Lo que divide qué es? ¿Al C por I o a...? No, a todo. Ah, ok. A todo. O sea, tengo todo el flujo fijo, puedo actualizarlo todo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Me siguen? Bien. Esto es lo mismo, va a tener un valor, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Sí? ¿De qué depende de que el valor de esto sea positivo o sea negativo? Va a depender del CAPEX que pactemos. ¿Sí? Si las tasas aproximadamente siempre están alrededor del 10% y se quiere pactar un K del 30%, el valor de esto debería ser negativo. Porque los flujos que voy a cobrar son más chicos que los flujos que voy a pagar. ¿Se entiende? Y para que yo me meta en esto, alguien me tiene que dar dinero.
si el K es muy chico, si el K es 1% y las tasas están alrededor del 10%, y bueno, los flujos que voy a cobrar van a estar aproximadamente del 10%, van a ser más grandes que los flujos que voy a pagar, que van a estar aproximadamente en el orden del 1%. Entonces yo tendría que pagarle algo a alguien para que ese alguien acceda a meterse en esto. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la K justa? La K que hace que nadie le tenga que pagar nada a nadie. ¿Sí? La K que hace que el valor de esta cuenta sea igual a 0. ¿Sí? O sea, esta cuenta no necesariamente da 0. Depende de lo que pongamos en la K. ¿Qué K tenemos que poner para que esta cuenta dé 0? ¿Sí? Si despejan de acá, si despejan de esta ecuación la tasa K, lo que le va a dar es que la K es igual. Lo quiero escribir primero conceptualmente, porque el concepto es muy sencillo. Se iguala a un promedio ponderado de estas tasas forward que están acá. A ver, intentemos interpretar lo que estoy diciendo. Dijimos, si las K son muy grandes, el valor de esto es negativo. Si las K son muy chicas, perdón, si las K son muy grandes en relación a lo que más o menos va a dar esto, el valor es negativo. Si las K son muy chicas en relación a lo que más o menos va a dar esto, el valor es positivo. ¿Sí? ¿Cuál es la estimación que tengo yo respecto de cuánto va a dar esto? ¿De cuánto van a dar esto? Y las tasas forward. ¿Sí? Las tasas forward me dan esa orientación respecto de más o menos dónde va a estar esto. ¿Sí? Si despejan la K de acá, lo que le da justamente es la K es igual a un promedio ponderado de las tasas forward que ves para el futuro. ¿Sí? Está bien, no tiene sentido. Perdón, está bien, tiene sentido. Es más o menos donde las tasas forward te indican que van a estar estas tasas. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo pondero cada tasa forward para saber la tasa K? Es muy sencillo, es despejar esto para sacar esas ponderaciones. Se los adelanto, ¿cuánto les va a dar? Esto lo van a ponderar. ¿Qué se pondera con la tasa que conozco? Es justo lo que te iba a decir. Se pondera por el factor de descuento asociado a cada plazo.
equivoque acá, esto es 4 sobre 12. ¿Qué es lo que le quiero decir? Estos tres numeritos, llamémosle P1, P2, P3, ¿sí? Agarro esta tasa que conozco hoy, la multiplico por esto. Esta tasa que conozco hoy la multiplico por esto. Esta tasa que conozco hoy la multiplico por esto. Divido por la suma de esto. Divido por la suma de los tres. Eso lo que me da es una especie de tasa forward promedio, ¿sí? Esa tasa forward promedio coincide con la K que tenemos que poner acá para que esta cuenta me dé 0. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. La de arriba también va multiplicada por el plazo, ¿no? No, No. porque la K ya se multiplica acá por el plazo, por el 2 sobre 12. La K es una cosa que va a tener más o menos el mismo orden que las tasas que están acá. ¿Se entiende? O sea, si esto es 10%, 11% y 12%, la K te tiene que dar 10,5, 11,5. ¿Sí? Si la multiplicas por el plazo no te pasa eso. Resumo, dijimos, si la K es muy chiquita, esta cuenta da positiva, ¿sí? Si la K es muy grande, esta cuenta da negativa. ¿Qué K tiene que haber para que esta cuenta dé 0? Bueno, es álgebra, simplemente despejar la K. Si despejan la K, lo que les va a dar es esto. Es que despejar la K les va a dar, que es agarrar las tasas forwards y calcular un promedio ponderado. ¿Ponderado por qué? Por estas ponderaciones. ¿Sí? Y esa es la regla general. Tengo un swap, como sea. Si quiero saber qué tasa hace que el valor de ese swap sea 0, agarro cada tasa forward que intervenga en el swap, la pondero por el factor de actualización, divido por la suma de las ponderaciones, me da la tasa que hace que ese contrato valga 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? A esta tasa que hace que el contrato valga 0 se le llama tasa swap. Si le preguntan cuál es el valor del contrato, el valor del contrato es esto que está acá, es esta cuenta. ¿Sí? ¿Cuánta plata tengo que poner para llevar a cabo el contrato? ¿Sí? Si le preguntan la tasa swap, es qué tasa hay que poner para que el contrato valga 0. ¿Sí? No confundan el valor del contrato con la tasa swap, es lo mismo que no confundir el valor del forward con el precio forward. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Preguntas? ¿No? Pregunten, ¿eh? Bueno. Esto es más o menos lo que me había quedado pendiente de la vez pasada. Estos derivados que vimos, los forward de tasa, los futuros de tasa, los swaps, se les llaman derivados lineales
Lineales porque su payoff es una función lineal de la tasa de interés. ¿Sí? C menos la tasa, K menos la tasa, el mismo flujo repetido varias veces. Pero no hay ningún elevado al cuadrado, no hay ningún máximo de la tasa y algo. ¿Sí? Son derivados que se expresan de forma sencilla. Lo que tienen de particular es que para conseguir el valor de esos derivados no necesitamos suponer la existencia de ningún árbol. ¿Sí? No estuvimos hablando de árboles binomiales y esas cosas. ¿Sí? Prescindimos, con independencia de cómo se muevan las tasas, el valor es el que conseguimos. ¿Sí? Con independencia de que creamos que las tasas se puedan ir para arriba o para abajo, el valor es el que conseguimos y los arbitrajes serán engorrosos, pero eran relativamente sencillos. ¿Sí? Bueno, pongo plata acá, la saco allá y demás y genero el mismo flujo que me genera el derivado. ¿Sí? Así como no todos los derivados sobre activos son forwards, SDT menos K, hay otros, no todos los derivados sobre tasa de interés son lineales, son FRAs o son swaps. ¿Sí? Hay naturalmente otros derivados. Por ejemplo, uno que me pague ¿tienen un apunte para usar la misma nomenclatura? Gracias. ¿A qué se parecen estas cosas? Este de arriba se parece a un call, es una mezcla de los forwards de tasa que veíamos la vez pasada con los calls. Pues tenemos una cosa variable, menos K, un máximo, y esto se parece a un put. Tenemos una cosa fija menos la cosa variable, máximo. ¿Sí? A esto que está acá se lo llama cap. ¿Sí? Y a esto que está acá, a este payoff se lo llama floor. ¿Cómo podemos interpretar este contrato que está acá? ¿Por qué a alguien se le ocurriría poner esta fórmula en un papel? Veamos esta parte solamente. ¿Esto qué es? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Qué sería? Sería lo siguiente. Estamos en 0. Es un número, cualquiera, un plazo. Estamos en fecha t menos... Estamos en 0. Y en fecha t menos p
Perdón, y vamos a cobrar los intereses desde T menos P hasta T. ¿Sí? Tenemos un contrato que nos dice que vamos a cobrar o pagar unos intereses desde T menos P hasta T. ¿De cuánto van a ser esos intereses? Y va a haber un nominal, ¿sí? O la tasa de interés que haya en T menos P, ¿sí? La tasa de interés que haya en T menos P, ¿sí? La tasa spot que haya en T menos P. ¿Y por qué plazo? P. ¿Sí? Multiplicado por P, porque esto está expresado en términos anuales. ¿Sí? Voy a poner paréntesis acá, así queda más claro. O sea, esto es el flujo de intereses de algo que devenga intereses de T menos P hasta T y que paga en T. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros tenemos que pagar este flujo. ¿Sí? Tenemos una deuda y tenemos que periódicamente pagar intereses. ¿Sí? Vamos a tener un problema. ¿Cuál es nuestro problema? Esto puede llegar a ser muy alto. No conocemos qué tasa de interés va a haber en T menos P. ¿Sí? La tasa de interés puede ser muy alta y esto puede valer mucho. ¿Sí? ¿Qué nos gustaría? Que algo nos pague, si esto, tener un seguro que nos pague si esta tasa llega a ser muy alta. ¿Sí? Esto funciona exactamente de esa forma. Si la tasa esta llega a ser más grande que K, me da dinero. Si la tasa esta es más chica que K, no me da nada. ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces este es el motivo por el cual surgen estos contratos que están acá. ¿Sí? Yo puedo tener una deuda sobre la cual tengo que pagar intereses y quiero algo que me pague cuando la tasa sea muy alta, o puedo tener una inversión con la que cobro intereses y quiero algo que me pague cuando la tasa sea muy baja. ¿Sí? Por eso es que surgen estos contratos que están acá. La pregunta es, ¿cómo hago para evaluar estos contratos? ¿Sí? Estas técnicas de invierto pesos, retiro y qué sé yo, ya para estos contratos que tienen un máximo de más, no sirven. ¿Sí? No hay una estrategia sencilla como las que veíamos antes, en las que puedo llegar a replicar estos periodos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en las clases anteriores? Bueno, si nos daban un payoff, lo poníamos en un árbol y replicábamos hacia atrás. ¿Sí? Teníamos un payoff X. Teníamos un árbol. Vamos a ser bien generales. Vamos a poner que el árbol era de 4 escenarios. Y entonces tenemos 4 árboles. Entonces, si tenemos 4 escenarios, necesitamos 4 activos. ¿Se acuerdan? Entonces, acá tenemos el árbol, el segundo árbol.
Un tercer árbol. Cuarto árbol. Y lo que hacíamos era para cada escenario calculábamos el payoff. ¿Sí? Teníamos finalmente un árbol de X en donde íbamos a tener un valor acá, un valor acá, otro acá, un valor acá. Acá tenemos los 4 primeros escenarios, otros más acá. Y otros más acá. Algo así era. ¿Sí? Y en función de estos 4 escenarios, podíamos descubrir cuál era el valor acá, cuál era el valor acá, acá, acá y acá, haciendo sistemas de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando eran activos normales y qué sé yo, esto era más o menos sencillo. Nos decían cuánto valían los activos, nos decían cómo a partir de la fórmula esta, cómo a partir de alguno de estos árboles convertíamos esta fórmula en dinero, lo poníamos acá e íbamos hacia atrás. ¿Sí? Bueno, acá el bicho que tenemos es la tasa de interés. Teóricamente uno de estos árboles tendría que ser esta tasa de interés. Y a partir del valor este, que nos van a poner acá, podríamos descubrir esto. ¿Sí? Así es como pareciera que debiera extrapolarse todo lo que vimos a este contexto. ¿Dónde está el problema? El problema está en que cuando armamos los sistemas de ecuaciones, ¿qué es lo que decimos? Me voy a armar una cartera donde tengamos una cierta cantidad de este activo, una cierta cantidad de este activo, una cierta cantidad de este activo y una cierta cantidad de este activo. Y el valor de esa cartera va a ser cantidad por el precio de esto, cantidad por el precio de esto, cantidad por el precio de esto, cantidad por el precio de esto. La tasa de interés no es una cosa que se tenga en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, cuando querramos hacer cantidad por precio, la tasa de interés no es el precio de nada. Es una referencia de, si yo pongo ese peso, cuánto me van a dar en el futuro. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema? El problema es que la tasa no es un activo, sino que es un indicador, es decir, cuando pongo un cierto dinero hoy, cuánto me van a dar en el futuro. ¿Sí? No obstante, cuando nosotros comenzamos la clase pasada, recuerdan que yo les dije, ojo, en la economía primero existen los bonos, muchas veces primero existen los bonos y a partir de los bonos la gente deduce cuál es la tasa de interés que tienen por detrás esos bonos. ¿Sí? Entonces en sí, la tasa de interés está asociada al precio de un bono. ¿Sí? Si la tasa de interés vale tanto, es porque hay un bono cuyo valor vale tanto. ¿Sí? Entonces lo que se hace acá es trabajar con árboles de bonos. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Quiero usar la fórmula correcta. A ver si me logran seguir. Si yo tengo un peso, tengo un peso puesto el T.
¿cuánto vale ese peso en T menos P? Si yo tengo un peso en T, ¿cuánto vale ese peso en T menos P? El valor actual de ese peso. 1 dividido 1 más I, que vaya a ver en T menos P, en un plazo de P periodos. ¿Sí? A esto lo puedo llamar P de T menos P, coma P. Simplemente nomenclatura, lo que acabo de escribir ahí. Digo, al valor que hay en T menos P de un peso puesto en T, lo llamo así. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cómo se calcula? Ah, si tengo la tasa es cuestión de hacer la cuenta. ¿Sí? Y al revés. Yo le dije, si tengo esta tasa puedo hacer esta cuenta y esto me da el valor de en T menos P de un peso puesto en T. Puedo ir al revés. Si a mí me dicen cuánto es el valor de un peso, cuánto es el valor en T menos P de un peso puesto en T, puedo descubrir la tasa. ¿Sí? Yo de acá puedo descubrir que la tasa que va a haber en T menos P en plazo P es igual a el despeje de esta ecuación. ¿Qué es esta fórmula que está acá? ¿Qué es P de T menos P? T. Es el valor actual de un peso. 1 sobre el valor actual del peso, ¿qué es? Factor de capitalización. Factor de capitalización menos 1, ¿sí? Lo que me da es tasa efectiva. Y por 1 sobre P la estoy nominalizando. ¿Sí? Lo que digo es, si tengo la tasa, puedo sacar cuánto vale un bono que vence en T. Si tengo cuánto vale un bono que vence en T, puedo sacar la tasa. ¿Se entiende? El tema está en que los bonos sí son cosas que puedo comprar, vender, ponerme en el bolsillo y demás. ¿Sí? Sí son cosas tangibles, corporizables. ¿Sí? Ya no es el indicador que hace referencia a si yo hago tal cosa me daría tal otra. ¿Sí? Es algo que se puede tratar de igual forma a cualquier activo subyacente que veíamos antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces cuando a mí me dicen que tengo un derivado que depende de esta tasa de interés, lo puedo pensar como que tengo un derivado que depende en realidad del precio que vaya a tomar este bono. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque si a mí me dicen cuál es el precio que va a tomar este bono, yo sé qué tasa va a tomar, cuál es el valor que va a tomar esta tasa y por ende puedo sacar cuál es el valor que va a tomar el derivado. ¿Se entiende? Esa es la única diferencia entre los derivados de tasa y los derivados comunes y corrientes que vimos durante lo que va de cuatrimestre. La diferencia es que los derivados sobre tasa de interés no están expresados a partir del valor de un activo, sino que están expresados a partir de una cosa que depende del valor de un activo. Por eso esa cosa intermedia es la tasa de interés. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Acá tenemos dos saltos en este ejemplo. Imaginémonos que esto es, para ponerle números, mes 1 sobre 12, mes 2 sobre 12. ¿Sí? Imagínense, o sea, esto es pagadero en el mes 2 sobre 12. Bueno, voy a reexpresar el derivado. Vamos a suponer que queremos evaluar con estos números, queremos evaluar un derivado que nos paga lo siguiente. C por 1 sobre 12 por la I que vaya a ver en 2 sobre 12, 0, 1 sobre 12, menos una tasa acá. La tasa acá, máximo. La tasa acá será un número, 0,1, 0,15, 0,05, un dato contractual. ¿Sí? O sea, lo que me va a pagar este contrato es la tasa de interés que haya en el momento 2 sobre 12, esto es la tasa que haya acá, en esta fecha, para operaciones por un mes, ¿sí? Menos una tasa que fijemos de antemano, 10%, ¿sí? Lo que sea. Si esa diferencia es positiva, va a ser la diferencia. Si esa diferencia es negativa, 0, por P sobre 12. Por 1 sobre 12. ¿Sí? Por un valor nominal que también tiene que estar pactado en el contrato. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero poder escribir en la última columna esta cuáles son los valores que puede tomar el payoff, lo que necesito tener son escenarios de esta tasa. Si yo quiero tener escenarios de esta tasa,
necesito acá poner escenarios del bono que está asociado a esta tasa. ¿Sí? ¿Cuál es el bono que está asociado a esta tasa? El bono que está asociado a esta tasa es el bono que paga en 3 sobre 12 y yo lo voy a evaluar en 2 sobre 12 esta fecha, en 1 sobre 12 que es esta fecha y en 0 sobre 12 que es esta fecha. ¿Sí? Disculpame, ¿el bono tiene que vencer en el mismo momento que van a pagar? No necesariamente. Y de hecho, si el bono vence en el mismo momento que van a pagar, el bono va a valer 1. Sí, por eso. Y si el bono vale 1, yo no puedo descubrir la tasa. O sea que tiene que ser un bono que... Tiene que ser el bono que represente una inversión que va de 2 sobre 12 a 3 sobre 12 en este caso. O sea, tiene que ser... Yo miro estos números y digo, el bono que tengo que utilizar es el bono que vence en 3 sobre 12. Y tengo que ver cuánto vale en 2 sobre 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a mí me dicen cuánto vale en 2 sobre 12, el bono que paga en 3 sobre 12, sé cuál es la tasa que hay en 2 sobre 12 para operaciones de 1 sobre 12. ¿Se entiende? Es engorroso el tema, pero no más que eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner escenarios acá de cuánto vale el bono en 2 sobre 12. ¿Cuánto vale en 2 sobre 12? El bono que paga en 3 sobre 12. Estoy utilizando esta nomenclatura que está acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale en 2 sobre 12 el bono que paga en 3 sobre 12? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo este dato, puedo saber en qué tasa a un mes está pensando el mercado. ¿Se entiende? Vamos a... Vieron que teníamos U y D cuando teníamos un árbol binomial. En la nomenclatura del apunte, para ser genérico, utilizo números. No quiero seguir añadiendo abstracción a esto, así que le voy a poner nombres específicos a cada escenario. Al escenario de ir a lo más arriba de todo lo voy a llamar A este B, a este C, a este D. Y lo mismo, a este le va a llamar A, B, C, D. ¿Sí? Lo mismo a todo. Para simplificar y no sé. O sea, que no quedan esto más simple que otras opciones. Entonces, yo tengo que conseguir, alguien tiene que poner cuánto vale el bono en 2 sobre 12, que paga en 3 sobre 12 para el escenario AA. ¿Sí? ¿Cuánto vale en 2 sobre 12 el bono que paga en 3 sobre 12 para el escenario AB? ¿Sí? Y así con todos. Acá voy a tener el bono que paga en 2 sobre 12, perdón, el bono en 2 sobre 12 que paga en 3 sobre 12 para el escenario BA. Así. ¿Me siguen? Voy a tener un numerito por cada nodo. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo este número, ¿cómo descubro esta tasa?
Sí, con esa fórmula que está ahí. ¿Sí? Hago 1 sobre lo que vale el bono, le resto 1, lo multiplico por 1 sobre 12. ¿Sí? O sea, a partir del valor actual de un peso, saco la tasa. Esta. ¿Sí? Hago lo mismo que haría en cálculo financiero. A partir del valor actual de un peso, saco la tasa. ¿Sí? Para que no les queden dudas, en nuestro ejemplo, esta I que necesitamos, la I de 2 sobre 12, 0, 1 sobre 12, es igual a 1, sobre el P que hay en 2 sobre 12. O sea, 1 sobre el valor de un peso puesto en 3 sobre 12 en el momento 2 sobre 12. Esto me da factor de capitalización, le resto 1, me da una tasa efectiva, en este caso mensual, la multiplico por 1 sobre 12, es decir, la multiplico por 12. ¿Sí? La tasa efectiva mensual la estoy llevando anual. ¿Sí? Que es la convención que habíamos dicho en la clase pasada, que todos lo íbamos a trabajar de forma anual para ya olvidarnos del problema de la convención. ¿Sí? De vuelta, esta fórmula no sale de nada, sale de decir, el valor de un peso, el valor en T menos T, de un peso puesto en T, es esta cuenta. ¿Sí? Sale de ahí. Listo, para cada escenario de estos obtenemos la tasa. ¿Sí? Entonces para cada escenario tenemos la tasa. Si tenemos la tasa, ¿qué podemos calcular? El payoff. ¿Sí? Entonces para cada escenario podemos calcular el payoff. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estos números, a partir de estos, ya los tenemos. ¿Sí? ¿Me siguen? No, pero por C, por todo. Sí, es lo que me pongan. Me pueden agarrar la tasa, ponerla en un logaritmo, lo que sea. ¿Sí? Acá tomé un payoff más o menos normal y más o menos representante de las cosas más extrañas que se pueden llegar a encontrar. Pero en realidad puede ser la fórmula que sea. ¿Sí? Bien. Hasta ahora no hablamos de los otros 3 árboles. ¿Sí? Alguien nos tiene que llenar los otros 3 árboles con cosas. ¿Sí? Cuando vimos hace 2 clases árboles multinomiales, alguien ponía n activos ahí, no sabíamos qué eran. ¿Sí? Podríamos seguir en la nebulosa. Alguien nos va a llenar esto y resolvemos y punto, se acabó el ejercicio. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? En cuanto a lo que es resolver el ejercicio y aprobar el examen, que entiendo es su principal preocupación en este momento, es esto. ¿Sí? Alguien le da los bonos, ¿sí? Alguien le llena estas cosas. Alguno de estos tiene que ser el bono asociado a la tasa que está en el derivado. Con el bono infieren la tasa y con la tasa infieren el payoff y después operan como siempre. ¿Sí? ¿Listos? ¿Están tranquilos con esa parte? Ahora vamos a dedicarnos a aprender. Sí. ¿Tienen que ser buenos los otros o pueden ser? Yo siempre cuento el final ok. sin querer. Sí.
Vamos a deducir en realidad pueden ser cualquier cosa. ¿Sí? Yo puse un árbol de 4 periodos, de 4 estados porque sí. ¿Sí? Y por él trabajamos con 4 activos porque sí. En realidad hay una justificación. ¿Sí? Listo. Ya sabemos cómo resolver el examen. Liberémonos, tranquilicémonos y vamos a dedicarnos ahora a aprender. ¿Sí? Dijimos, tenemos valor derivado sobre tasas, tendríamos que poner un árbol de tasas y entonces yo compro las tasas, las vendo, lo mismo. No, las tasas no se compran ni se venden. Tenemos que trabajar. Uno de los árboles tiene que ser el bono, porque lo que yo compro y vendo es el bono. ¿Sí? Yo un poco esto lo introduje en la clase de árboles multinomiales. ¿Sí? Nosotros cuando con los árboles binomiales poníamos el segundo instrumento, decíamos el segundo instrumento no tiene riesgo. ¿Sí? Porque es un bono. ¿Sí? Y los bonos en realidad sí tienen riesgo, pero tienen un riesgo muy chiquito en relación a los activos subyacentes comunes y corrientes. En este caso el activo subyacente es un bono. Entonces el segundo bono que pongamos no podemos suponer que no tiene riesgo. ¿Se entiende? Pues va a tener más o menos la misma aleatoriedad que tiene el bono que estamos utilizando como subyacente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Una es agarrar y decir que podríamos haber hecho es, bueno, tenemos un árbol binomial que representa el primer bono, a este que está acá. Tenemos un segundo árbol binomial que representa el segundo bono, ¿sí? Y ya no supongo que el bono no tiene riesgo. Lo que digo es, este número es distinto que este, ¿sí? Y listo. Y acá también tendré un número y acá tendré otro número, ¿sí? El punto es que eso no es suficiente. Yo acá lo que estoy suponiendo es que yo sé que cuando este bono sube, ¿sí? En un árbol binomial, en realidad no es necesario suponer que no tiene riesgo, pero lo que sí estamos suponiendo es que cuando se da este escenario para el primer activo, se da este escenario para el segundo activo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto era más o menos razonable cuando podíamos suponer que esto no tiene riesgo, ¿sí? Pues estos números son siempre iguales, ¿sí? Y los zafábamos por ahí. Ahora, cuando las dos cosas tienen riesgo y las dos cosas son importantes, ya no es tan fácil suponer que si este instrumento sube, el de al lado necesariamente va a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice, bueno, vamos a plantear muchos escenarios, ¿sí? Porque evidentemente suponer de que cuando uno sube, el otro sube es muy restrictivo, ¿sí? Entonces planteamos muchos escenarios, ¿sí? Este escenario puede ser que los bonos cortos suben y los bonos largos bajan. Este escenario puede ser que los bonos cortos suban y los bonos largos suban, ¿sí? O sea, planteemos varios escenarios de cosas que pueden ocurrir, ¿sí? Y lo que sí, al lado no vamos a poner un bono sin riesgo, vamos a poner otros bonos, ¿sí? Que van a tener un riesgo en el sentido de que pueden tomar valores distintos, ¿sí? Pero lo que sí, esto tiene que cerrar. Si pongo 4 escenarios, tengo que tener 4 instrumentos, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, al subyacente, que es un bono, no le puedo agregar un bono sin riesgo. Le tengo que agregar un bono con riesgo. Que haya 2 estados y es medio flojito, es un modelo medio flojito. Porque voy a estar suponiendo de que si uno sube, el otro sube y es demasiado simplista. Ok, listo, agregamos más estados y por ende tenemos que agregar más bonos. ¿Se entiende? Es por este motivo que con derivado de tasa de interés
tenemos que recurrir a muchos escenarios y no a 2 bonos, sino a muchos bonos. ¿Entiende? Una cuestión operativa a tener en cuenta, hay otras a tener en cuenta, depende de cómo los vea, las comento o no las comento. Si los veo muy abombados, bueno, los perdono. Sí, una cuestión operativa es importante, que está vinculado con la pregunta que me hiciste vos. ¿Qué otros bonos tengo que poner? Lo que sí tiene que ocurrir es que los bonos no venzan antes del vencimiento del derivado. ¿Sí? ¿Por qué? Más o menos. No estoy hablando de este, ¿sí? Estoy hablando de los otros bonos que agrego. Porque ¿sí? no van a tener valor al momento del vencimiento. Exacto. Ya vencieron. No van a existir. Imagínense que este bono vence acá, entonces vale 1. ¿Sí? Acá. Si vale 1, acá no existe. Si no existe, voy a tener 4 estados y 3 instrumentos. No puedo resolver el sistema. Natural que los bonos que utilice acá tienen que vencer, como mínimo, tienen que vencer en el último periodo. ¿Sí? Como mínimo, o sea, el bono que venza primero, a lo sumo tiene que vencer acá. ¿Sí? Ahí no voy a tener problema. Ese sí puede vencer ahí, al primero no. El que uso como subyacente tiene que ser el bono asociado a la tasa que esté metido acá. Pero ese Y necesita como... necesita un periodo más. Sí. No, pero eso sí puede. Alguno de estos puede vencer al final. ¿Sí? Pero no puede vencer antes porque me quedo sin instrumentos para los nodos finales. ¿Se entiende, no? Bueno, me la juego. Y es más, suele ser lindo que uno de los instrumentos venza en el último periodo. ¿Sí? ¿Por qué? Esto un poco se menciona en el apunte. Nosotros dijimos, quiero usar la misma nomenclatura. Para evaluar cualquier derivado, yo el valor de cualquier derivado lo puedo calcular o con los sistemas de ecuaciones o con las esperanzas. ¿Sí? Y da lo mismo. ¿Sí? Y con las esperanzas era cuestión de tomar el derivado, ¿sí? Dividirlo por alguno de estos 4 árboles, ¿sí? Por cualquiera lo podíamos dividir, ¿sí? Vamos a llamarle a este que está acá, vamos a llamarle árbol, una letra que no usamos nunca, G de Gustavo. ¿Por qué? De T a la menos 1. ¿Sí? Y a esto le calculamos la esperanza. ¿Sí? Y lo multiplicamos por cuánto valga el activo Gustavo
Es muy egocéntrico lo que estoy haciendo. El activo G en T. ¿Sí? O sea, agarro el payoff, lo divido por esto. ¿Sí? Le calculo la esperanza y lo multiplico por cuánto valga esto al momento de evaluación. Y lo único es que había unas probabilidades particulares según el activo que utilizara. ¿Sí? Si utilizaba este, las calculaba haciendo este dio este, este dio este, este dio este y hacía una cosa. Si utilizaba este, agarraba todo el resto y lo ponía en relación a esto y hacía la misma cosa. Y así. ¿Recuerdan? Entonces, estas eran las probabilidades U asociadas al activo G, digamos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien. ¿Por qué es lindo que haya un bono que venza en el último momento? Porque cuando dividimos acá, estamos dividiendo por 1. ¿Se entiende? Entonces, esto nos queda por 1. ¿Sí? O sea, esto es así siempre y cuando estemos tomando el activo que venza, el bono que venza exactamente en el nodo final. Y estas van a ser, entonces me queda que para calcular el derivado tengo que calcular la esperanza del payoff, la tengo que multiplicar por esto, que esto es el valor actual de un peso puesto en T mayúscula, valuado en T minúscula. ¿Sí? Entonces la cuenta nos quedó súper asimilable a lo que hacíamos en cálculo financiero o en administración financiera. Agarro el payoff, le calculo una esperanza y lo estoy actualizando. ¿Sí? ¿Se ve? Lo único, ojo, las probabilidades las tengo que calcular no en función de algún estudio econométrico o algo, sino tomando de los otros árboles, dividiéndolo por el árbol que utilicé como numerario y definiendo las probabilidades según habíamos visto en la clase de árboles multinomiales. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, preguntas de lo que quieran. Sí. Cuando tenemos usuarios multinomiales y tenemos un numerario, pero que no es ninguno de los activos subyacentes que tenemos, sino es uno externo. Por ejemplo, en el libro hay uno que se pide que hagamos una cartera como numerario. Yo tengo que dividir los 3 árboles que tenga por ese numerario y cuando hago las probabilidades me van a quedar un sistema de 13 cosas. A ver, déjame ver. ¿Qué hoja, qué ejercicio? Es la hoja 47. El ejercicio 4. Está bien. Esto es una cosa que no les dije. Hay muchas cosas que no les dije. Yo les dije, se puede utilizar como numerario. Primero les dije, tenemos 2 árboles, el de S, el de B. Entonces agarramos el de S, lo dividimos por el de B y sacamos las Q. Después les dije, o habrán visto, no, pueden agarrar el de B y dividirlo por el de S y sacan las R. Y después tuvimos un montón de árboles y dijimos, da lo mismo, podemos agarrar y dividir por cualquier árbol. ¿Sí? Nosotros no podemos construir un nuevo activo, ¿sí? Por ejemplo, 2 por esto, más 3 por esto, más 5 por esto, más 8 por esto,
Y eso es otro activo, que también tendría su árbol. ¿Sí? Y también podemos utilizar ese otro activo entre comillas, ¿sí? Como numerario. ¿Sí? Y ahí agarramos 3, acá tenemos 4. De esos 4 agarraremos 3, cualquiera, los dividiremos por ese nuevo árbol ficticio que creamos, obtendremos las probabilidades y demás, y operamos como siempre. ¿Sí? Y aplicaremos esta fórmula que está acá. Lo único es que esto que está acá son los valores del nuevo árbol que me inventé. Lo tendré por ahí. ¿Sí? Y da lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y de hecho, incluso, lo que se podría plantear es: agarro, tengo un ejercicio, no importa que sean de bonos o no, ¿sí? Tengo un payoff, lo resuelvo, ¿sí? Y después puedo inventarme otro payoff que lo llamaremos x2, que tendrá también un montón de valores, ¿sí? Ahí, para evaluarlo, en vez de utilizar estos 4 árboles, podría utilizar los 3 que ya tenía, más este que descubrí. ¿Sí? Y puedo utilizar incluso este como numerario. ¿Sí? Y tendrá sus propias probabilidades y demás. Y da lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pruébenlo, a ver si efectivamente le da lo mismo. ¿Qué más? ¿Entendieron todo? Hay un ejercicio en la página 20 que es el que hay que sacar el payoff todo el gráfico. Y ahora no ¿Cuál? ¿El que es discontinuo? Sí. Los otros sí los sacaste. Sí. Bien, yo dije que hay muchas cosas, pero les expliqué. Esa es una de ellas. Para poner en contexto. En la clase 4, ustedes habrán visto que hay un payoff puesto en gráfico. ¿Sí? Y se explica cómo a partir de calls y bonos puedo emular el payoff. ¿Sí? Y se vio que para cualquier gráfico lineal a tramos se puede replicar ese payoff con calls y bonos. ¿Sí? Y también se da una orientación de cómo se hace con puts y bonos. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, entiendo, ¿qué pasa cuando tenemos algo así? La respuesta es, naturalmente, no se puede replicar con calls y bonos y con puts y bonos. ¿Por qué no se puede? Por lo que ustedes intuyen, pero el razonamiento que le da rigor a eso es, naturalmente, el payoff de un call es una función continua. ¿Sí? El payoff de un bono es el payoff de un call es una cosa así, una función continua. El payoff de un bono es un valor nominal fijo, es una función continua también. Las carteras que armo son combinaciones lineales de estas dos funciones continuas. Combinaciones lineales de funciones continuas me dan como resultado funciones continuas. ¿Sí? Entonces nunca puedo llegar con combinaciones lineales finitas de funciones continuas a una función discontinua. Y otra pregunta. En los ejercicios anteriores yo
sacando la pendiente de la recta, sabía más o menos, me daba cuenta cuántos call o push necesitaba. ¿Puede la pendiente dar un número fraccionario? Sí. Sí, o sea, yo creo que en la clase de introducción algo les había comentado de cómo operan los mercados. O sea, yo les había dicho, creo, que estos derivados se pueden operar over the counter o en un mercado. ¿Sí? Over the counter es entre dos personas, ahí podemos hacer lo que queramos. En un mercado, si yo quiero operar un call, ahora voy a otro ejemplo, si yo quiero operar un call que tiene un payoff de 2,35874 y no voy a encontrar ninguna contraparte que quiera exactamente, perdón, un payoff no, un strike, un cargo de 2,35874, no voy a encontrar ninguna contraparte que busque un strike de 2,35874, ¿sí? Entonces esas cosas están tabuladas. Bueno, los K como la máxima precisión es de 1 centavo, ponele 2,35, 2,36 o de 10 centavos, ¿sí? Y lo mismo con las cantidades, está establecido cuál es la precisión en las cantidades, ¿sí? Por ejemplo, un call, ¿sí? Podés operar 1, 2, 3, 4 calls o 10, 20, 30, 40 calls, ¿sí? Bilateralmente podemos hacer lo que quieran. En un mercado, no. ¿Sí? Está establecido cuál es la cantidad mínima que tenemos que comprar. Ahora bien, entonces, en ese contexto, ¿qué interpretación tiene que una pendiente nos dé 3 quintos y entonces nos tengamos que comprar 3 quintos de call? Nosotros podemos utilizar eso para replicar un derivado, no que paga este gráfico, sino 100 derivados que pagan este gráfico. Suponete que le emití este derivado a 100 clientes. Si yo le emití este derivado a 100 clientes, yo necesito comprarme no 3 quintos de call, sino 100 por 3 quintos de call. ¿Se entiende? Y 100 por 3 quintos es 60. Entonces, esa es la interpretación que le vamos a dar. Que igual esto lo vamos a hacer una cantidad de veces que la fracción desaparece. ¿Está bien? Pero igual en el payoff quedaría, por ejemplo, 3 quintos. Sí, sí. En el curso, dado que está esa solución práctica, en el curso vamos a suponer que se puede comprar 3 quintos de call. ¿Qué más? Cuando me piden el valor actual esperado y ya me dan la probabilidad de que un activo suba. Sí, ese ejercicio está puesto para que quede claro que lo que estamos haciendo cuando evaluamos derivados no es calcular la esperanza matemática del valor actual, ¿sí? En ese ejercicio hay unos árboles y nos indican cuál es la probabilidad real de suba y de baja. Si yo quiero calcular el valor, esas probabilidades me las tengo que olvidar y tengo que buscar las probabilidades con las cuales se calculan los valores. Si yo quiero calcular el valor actual esperado, es otra cosa, es actualizo cada nodo y lo pondero por la probabilidad real, ¿sí? Está puesto para explicitar que las dos cosas son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué más? En este ejercicio no nos da el árbol de bonos. Tenemos que... te dice cuál es la tasa. Sí. ¿Qué es lo que dice? 10%. 10% para cada periodo. Bueno, así dice, ¿no? Sí. Entonces podré decir que vale 1 al principio, 1,1, 1,21, ¿sí? O 10, 11, 12,1, da lo mismo. Da lo mismo porque lo ves, por ejemplo, cuando calculás la esperanza y dividís por el valor final del bono y multiplicás por el valor inicial del bono, ¿sí? Entonces, el hecho de que arranques en 10 y termines en 12, o arranques en 1 y termines en 1,2, cuando multiplicas y dividís, te desaparece, lo único que importa es el valor relativo entre ambos. ¿Qué más? No. ¿Qué? Casi quedando en
El tema de Carlos ese. El técnico que le ibas a dar vos. Eso dijo en la primera clase de él, por eso te pregunto. No. Bueno, lo arreglaré con él. ¿Qué más? Una pregunta más práctica. Los parciales que están en la página, ¿esos son, digamos, parecidos? Porque no tienen ejercicios. Entonces, ¿quiénes son los ejercicios tuyos? Sí, esos parciales son ejercicios míos solamente. Lo de Carlos, yo le solicito a Carlos a ver si puede subir algunos y refuercen la solicitud del martes. Se lo dijimos igual el martes este que pasó. ¿No lo subió? Bueno, Por entonces ahora refuerzo yo ahora y refuerzo el martes. Pero todavía no aceptaron. Yo te acepté ayer. Bien. Cuando tenemos un punto asiático y tenés que sacar el promedio de las por las nodos y de arriba y abajo tenés una sola, pero nosotros tenés tres, vas a tener tres números de promedio y eso lo tenés que volver a tener. ¿Lo tenés? No entendí la pregunta. O sea, cuando tenés el arbolito, no sé cómo explicar. O sea, el número, el segundo, vas a llevar de tres formas. Ahí está, se entendí. Hay una cosa que se llama... ¿Cuál es la pregunta? Ahora la fórmula. Hay unos ejercicios que están planteados con árboles recombinables. Árboles recombinables son árboles así. ¿No? Viene por ahí. En donde al final es como que tengo 3 estados, no 4. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil. En realidad no son 3 estados, son 4. Esto lo separamos de esta forma. ¿Sí? Y punto. Sí. No, lo que no di no entra. ¿El parcial es teórico práctico? Lo que es mi parte es ejercicio de este estilo, lo más teórico es explicarme cómo arbitrar. ¿Me suena? 9 y 2. Bueno, tenemos menos 2 minutos para explicar el core americano. Bueno, cualquier pregunta te la mandan al foro.